Extendemos un cordial saludo al abogado Eduardo Argudo Nevares, catedrático de la Universidad de Guayaquil, y al selecto grupo de invitados este día. Como parte de la materia Teoría General del Proceso, vamos a dar a conocer el principio de igualdad procesal. Aristóteles decía que para que haya justicia, necesariamente debe existir igualdad. Y este principio, este pensamiento sigue vigente hasta la fecha de hoy, tanto así que se ha constituido como un principio rector del debido proceso. Pero, ¿qué es igualdad procesal? Vamos a descomponer en sus dos términos. Igualdad, que proviene del latín equalitas, que significa equilibrio, y según la RAE, es la equiparación de derechos y obligaciones de las personas sin importar ninguna condición de género, de recursos económicos, etc. Y procesal, que es lo relativo, lo que tiene que ver con el proceso judicial. El proceso judicial es el conjunto de actos jurídicos que se desarrollan cuando una persona quiere hacer valer sus derechos, quiere tutelar sus derechos y acude ante un juez para que vele por sus derechos. Por lo tanto, el principio de igualdad procesal es aquel que garantiza la igualdad de condiciones para ambas partes en todo el proceso judicial. Según algunos autores que han constituido doctrina en este campo, como es el caso de la doctora Carla Pérez Portilla, ella es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, también es obviamente abogada e investigadora. Ella nos dice que el principio de igualdad jurídica es en el ámbito normativo reconocimiento de los derechos fundamentales para todas las personas. Esto quiere decir que los derechos esenciales, los principales para el ser humano, que están constituidos en la norma suprema de un país como la Constitución, en relación a estos derechos es que va a existir igualdad entre las personas. Vicente J. Pupio, en cambio, nos dice que el principio de igualdad procesal es una garantía procesal constitucional que trata acerca de la igualdad jurídica que deben poseer ambas partes. Es decir, la igualdad debe estar presente en la ley. Y esto de aquí se lleva al proceso judicial. Dado que las personas en la realidad somos muy diferentes, la igualdad no va a consistir de una forma específica en todo lo que somos las personas, sino la igualdad va a consistir en la cuestión de los derechos. Se llama el principio de igualdad procesal cuando existen derechos análogos para las partes, cuando ambas partes tienen las mismas oportunidades de aportar al proceso judicial. En cambio, Delgado Nicolás nos dice que este principio garantiza que los sujetos procesales tengan los medios necesarios de ataque y defensa para hacer valer sus alegaciones y pruebas. Este es un concepto bien específico, dado que el proceso judicial es acusatorio, es adversarial. Por lo tanto, ambas partes van a disputarse un derecho o van a haber en conflicto algunos derechos. Y es importante para las partes que tengan las mismas oportunidades, tanto al iniciar el proceso, es decir, al poner una demanda, una denuncia, tanto como para durante la prueba presentar sus alegatos en todo momento. Es importante que a ambas partes se les garantice la adecuada igualdad. No es posible o no es eficiente, no garantiza la justicia el hecho de que se pueda privilegiar a una parte, ya sea por su cantidad de recursos económicos, sea por ser de la élite o por tener un color de piel. No es igualdad de eso. La igualdad consiste precisamente en que los mismos derechos tengan ambas partes y en justicia el juez decida, de acuerdo a las pruebas y alegatos, quién tiene la razón en este caso. El principio de igualdad procesal y la legislación ecuatoriana. En la Constitución actual del 2008 se establece en el numeral cuarto del artículo 66 que se reconoce y se garantiza a las personas el derecho a la no discriminación y el derecho a la igualdad formal y a la igualdad material.
Por otro lado, en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 22, se trata acerca del principio del acceso a la justicia, en el cual se estipula claramente que son los operadores de justicia los responsables directos de cumplir con la obligación que tiene el Estado de garantizarle a las colectividades y a las personas como individuo el derecho al acceso a la justicia. Y también establece que la entidad encargada de eliminar o de superar barreras de cualquier índole para que las personas gocen de una oportuna defensa en el proceso judicial es el Código de la Judicatura, el cual tiene que superar cualquier tipo de barrera, ya sea generacional, de género, económica, social, cultural, geográfica o cualquier otra que se pueda presentar como un obstáculo que impida la igualdad del acceso a las partes de una actividad procesal. Por otro lado, en el Código Orgánico Integral Penal se encuentra en el artículo 5, numeral 5, que es la obligación de los y las servidoras judiciales hacer una efectiva igualdad entre las personas que intervienen en el proceso de cualquier actuación, en el desarrollo, de cualquier actuación procesal, con el interés específico de proteger a las personas que se encuentran en una mayor vulnerabilidad, ya sea por su condición económica, por su condición mental o por su condición física. También encontramos los principios o los derechos que se enlazan muy íntimamente con el principio de igualdad procesal, puesto que con la mera existencia del principio de igualdad procesal ya se vinculan a más procesos, ya se vinculan a más principios procesales. Por esto se enlaza íntimamente con el derecho al debido proceso, también con el derecho a la defensa, puesto que en la estrategia de defensa que se encuentre en igualdad de armas, se va a establecer que las partes del proceso se encuentren en un goce pleno del principio de igualdad procesal. También este principio se vincula mucho con la tutela jurídica o con el derecho a la tutela efectiva. Este derecho a la tutela efectiva es un marco de protección que el derecho ha establecido con la intención de poder poner en un equilibrio las relaciones interpersonales de las personas que están en una actividad procesal. Y se procura bastante que se cuide al sujeto más débil de la relación jurídica, no dándole privilegios a alguna de las partes. Con respecto a las sentencias, tenemos en la Corte Constitucional del Ecuador la sentencia número 360-17 SPCC, la cual fue publicada el 8 de noviembre del 2017. En esta sentencia se estipula que es en el derecho a la defensa constituye una garantía del debido proceso, puesto que este constituye un fundamento en el cual el principio de igualdad de las partes que intervienen en un proceso judicial puede descansar, puesto que se establece que haya una imparcialidad, una objetividad en el procedimiento que compete a cada caso, con el fin de que los juzgadores administren adecuadamente la justicia para ambas partes del proceso judicial. En otra sentencia de la Corte Constitucional, publicada el 14 de agosto del 2014, se estipula que no va a existir una igualdad, un principio de igualdad procesal garantizado plenamente siempre y cuando no se haya garantizado también el derecho a la igualdad formal y a la igualdad material.
Esto, o a la igualdad real. Esto significa que hay una distinción entre el derecho a la igualdad formal, que significa el derecho ante la ley, y la distinción entre la igualdad material o la igualdad material o la igualdad real, puesto que aunque ambos tipos de igualdad, la material como la formal, tienen un mismo núcleo, el principio de igualdad, no son iguales y se procura que la igualdad formal, que es la relación que tiene, la relación que se da una garantía como derecho a la no discriminación, ya, en donde se da un trato igual a los destinatarios de una norma jurídica, de forma que se eviten privilegios para alguna de las partes. En cambio, la igualdad material se encarga de mostrar la posición que tiene un individuo al quien se le va a aplicar una determinada ley. De esta forma, los administradores de justicia impiden injusticia para alguna de las partes. En cuanto a la jurisprudencia internacional, encontramos una opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la cual se menciona expresamente que para que un proceso legal exista, es necesario que los justiciables puedan acceder a valer sus derechos y defender sus intereses en una condición de igualdad procesal, en una condición de igualdad de armas con otros justiciables que también forman parte del proceso. A continuación, mi compañero Parra. Gracias. Buenas noches, compañeros y personas presentes dentro de esta reunión. Voy a hablar sobre el principio de igualdad procesal. Viene a ser una protección internacional. Los países miembros reconocen la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana como fundamento de la libertad, justicia y paz en el mundo. Esto reza en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. En el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, estipula que entre los derechos civiles y políticos el principio de igualdad ante la ley entre las partes de un proceso, es decir, que todos los intervinientes en una protección sea igualitaria ante la ley y sin discriminación alguna dentro del proceso judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estipula que el principio de igualdad procesal es una condición esencial para el desarrollo del debido proceso. Como conclusión, podemos decir que en síntesis, el principio de igualdad procesal es una guía para los juzgadores que deben de decidir las soluciones de los conflictos de una manera justa, puesto que ponen a las partes involucradas en un proceso de condiciones equitativas para preparar sus defensas e interponer recursos igual de condiciones, evitando de esta forma que se vulneren derechos de las personas y de las partes, a no dar paso a posibilidad de discriminación durante el proceso. La igualdad ante la ley se refleja tanto en el derecho a la no discriminación como en el proceso judicial adversarial. En este último se reconoce el derecho que tienen las partes a acceder a la justicia en todas las fases del proceso de igualdad de condiciones, independientemente de su situación económica, social, étnica, de género, religión u otra. Incluso cuando el adversario es el Estado, se debe garantizar la igualdad procesal. Concluimos que el principio de igualdad procesal necesita de una ampliación de la igualdad de las partes que se interviene en dicho proceso. El principio de igualdad procesal es una de las estructuras del proceso judicial en su parte procesal fundamentalmente. También en instancias puntuales que guían el juez o la jueza para sus actividades procesales dentro de este juicio. Esto es nuestra conclusión y le agradecemos al público y a los compañeros que se han estado presentes.